Queridos amigos de Comunidad Viva, muy buenos días. Deseo que cada uno de ustedes se encuentre muy bien ahí en casa. Y bueno, es un privilegio poder estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero agradecer a nuestro Dios porque nos ha permitido tener una amistad muy especial. Doy gracias a Dios por cada uno de los amigos que nos ha permitido tener. Gracias porque por medio de Cristo podemos tener amistades sólidas y amistades muy especiales. La palabra de Dios dice en capítulo 17 de Proverbios, en el versículo 17, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Mis queridos amigos de Comunidad Viva, feliz día del amor y la amistad. Deseo que podamos seguir teniendo esa amistad especial que caracteriza a nuestra iglesia y que el Señor nos ayude a crecer cada día más el uno con el otro, ¿vale? Así que agradezco a Dios por cada uno de ustedes y deseo también que Él me use como un buen amigo para ustedes, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando nuestra serie, El fruto de una vida abundante, la cual hemos estudiado el fruto del Espíritu que encontramos ahí en Gálatas capítulo 5. Bueno, hemos visto el amor, gozo, paz, paciencia y recientemente benignidad. En este momento nos corresponde meditar acerca de la virtud de la bondad. Pero vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, vamos a pedirle a Él que sea su palabra haciendo la obra que solamente ella puede hacer en nuestros corazones y que podamos disfrutar de este tiempo siendo enseñados por Dios. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos das en tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones y que bendigas este tiempo, Padre, con tu palabra para poder recibir tu consejo, mi Dios, y para poder ver las maravillas que hay en ella. Gracias, Padre, porque eres un Dios bondadoso, porque eres bueno, Padre, en todo tiempo. Y gracias porque tú nos enseñas. Y hoy, por medio del Espíritu Santo que has puesto en nosotros, podemos aplicar esta virtud del Espíritu en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por la amistad en ti que nos has permitido tener. Ayúdanos a seguir creciendo en ella, Padre, que podamos seguirnos ayudando, animándonos el uno al otro para seguir conociéndote y siendo más como Cristo. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, todos necesitamos meditar más acerca de la bondad. Practicar más la bondad y comunicar más la bondad. Ahora, esta bondad que encontramos aquí en Gálatas es únicamente aplicada por aquellos que son regenerados o que hemos sido regenerados. Se trata de la bondad que nace del corazón de nuestro Dios hacia el corazón de sus hijos y que obra en nosotros a favor de los demás. Cuando hablamos de bondad pensamos en una persona que es amable, que es generosa, y el único que yo encuentro así se llama Jesús. Jesús es el máximo ejemplo de bondad. Jesús nos dio ejemplo en todo. Ahora, nosotros en la fe que tenemos en Cristo podemos aplicar esta virtud cada día en nuestras vidas cuando estamos con cariño apoyando a aquellos seres amados en nuestras casas, cuando estamos apoyando a los nuestros en la iglesia y cuando tenemos esta bondad hacia aquellos con los cuales trabajamos, compañeros en la oficina, compañeros en la universidad, compañeros en el colegio. Y ese es el amor de nuestro Padre Celestial en nosotros para los demás. Pero también la idea de practicar esta bondad no solo es hacer el bien o tratar bien a otros. Esta bondad lleva en sí mismo esa intención de compartir la buena noticia, de anunciar el evangelio de salvación a todo aquel que no cree en Cristo, a todo aquel que vive su vida sin esperanza. El mejor bien que podemos hacerle a cualquier persona, a cualquier hermano, a cualquier familiar, a cualquier amigo es el evangelio. Es compartir las buenas noticias, las cuales traerán esperanza a su vida. Ahora, para ver un poco más este fruto, esta manifestación del fruto del Espíritu, tenemos que ver la bondad de nuestro Dios. Y uno de los salmos más impresionantes que encontramos allí en la Biblia es el Salmo 136, donde nos habla acerca de la bondad de Dios. En el Antiguo Testamento y en este salmo es
la traducción para bondad muchas veces tiene que ver con misericordia, con benevolencia, amor leal y piedad, y también solidaridad. Vamos a leer este salmo para que se deleiten conmigo viendo las maravillas de nuestro Dios y su bondad para con nosotros. Salmo 136, nos lo vamos a leer todo, solamente del versículo 1 al versículo 9. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, podríamos decir, para siempre es su bondad. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree el día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¡Wow! ¡Qué salmo más hermoso! Donde nos muestra la bondad, la misericordia, el amor de nuestro Dios para con nosotros. Para siempre su bondad, para siempre su misericordia. Por eso alabamos su nombre y damos gracias a Él. Porque ¿qué seríamos nosotros sin su bondad? Y vamos a ver la bondad de nuestro Dios en la creación. Y lo primero que podemos ver es ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31, en la creación del hombre. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Todo lo que Dios creó es bueno, y bueno en gran manera, dice la Escritura. Pero cuando llegamos a la creación del hombre, es la máxima creación suya. No hay nada en la creación que refleje lo máximo de su bondad, que es la creación del ser humano. Ahora pensemos por un momento, analicemos el cuerpo humano. Las manos que tenemos son perfectas. Son manos que Dios nos ha dado para que podamos trabajar perfectamente. Dios en su gracia y en su bondad ha provisto el sueño para que podamos descansar, para que este cuerpo descanse del trajín diario. También podemos mirar nuestros párpados y nuestras cejas, no solamente para un buen maquillaje, le digo yo a mi esposa, sino para protección de nuestros ojos. Las piernas que nos dio para desplazarnos, para movernos, para dirigirnos de un lugar a otro. El cerebro para procesar el conocimiento, y todo nuestro cuerpo es increíble y podríamos seguir hablando maravillas de lo que Dios ha hecho. De tal manera que ahí está la bondad de nuestro Padre. Nuestro Padre es bueno y bueno en gran manera. Pero también vemos su bondad en la creación, en su sustento y la provisión que Él da a los animales. A mí me parece curioso que hayan personas que digan que, bueno, ¿para qué Dios inventó los animales? De verdad que los animales son un estorbo. Personalmente, me encantan los animales, disfruto con los animales. De verdad que doy gracias a Dios por darnos los animales. Pero quisiera enfocarme en lo siguiente. Miremos todo lo que Dios creó para proveer a los animales. Pues ellos no están dotados como estamos dotados nosotros los seres humanos de inteligencia para poder producir y cubrir sus necesidades. Miramos los pajaritos, los animales terrestres, los peces. No tienen dónde plantar y mucho menos cuidar esto, sino que toman de lo que Dios en su bondad les da para su sustento, les da sus provisiones por medio del hombre muchas veces. El Salmo 136, versículo 25 nos dice: el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su bondad, para siempre su misericordia. El Salmo capítulo 33, versículo 5 nos dice: Él ama la justicia y el derecho, y llena está la tierra de la misericordia del Señor, de la bondad del Señor. Entonces vemos su bondad en la creación del hombre, en el sostenimiento y la provisión que da a sus criaturas, a los animalitos, pero también vemos su bondad en la naturaleza. Dice el Salmo 145, versículo 9:
El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Se me había pasado acá un texto que quería leer cuando hablamos de su sustento y la provisión a los animales. Dice el Salmo 145, 15 y 16: a ti mirarán los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Esa es la bondad de nuestro Dios. Y continuamos acá hablando de la naturaleza en el Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. ¿Se ha puesto a pensar, querido amigo, querido hermano, en la variedad y la riqueza natural que tenemos, con la cual Dios sostiene toda su creación? A veces me pongo a pensar que Dios puede suplir nuestras necesidades físicas únicamente con una comida y de un mismo sabor. Que todo nos supiera salado, o que todo nos supiera dulce, o nos supiera una misma cosa. Él pudo haber hecho cosas que no fueran tan agradables a nuestro paladar con la simple intención de sostenernos y de que nos podamos alimentar. Sin embargo, en su bondad, en su misericordia, en su gran amor por nosotros, Él ha provisto variedad de sabores y cada uno de ellos los disfrutamos. Dios pudo haber usado la tierra solo para proveer vegetales, ¿verdad? Para que podamos consumir. Pero Dios es maravilloso y es tan bondadoso que llenó de vegetación y de plantas exóticas y hermosas que recrean y que producen alegría. Nos encanta ver su creación, la naturaleza que Él ha dejado. Disfrutamos de esos maravillosos y bellos paisajes que muchas veces transmiten mucho gozo, mucha paz, mucha tranquilidad. Mira las flores, hermosas flores que tenemos y a su vez la fragancia que cada una de ellos dan. Dios permite que tú y yo oigamos el canto de los pajaritos y toda esta hermosura, todo esto increíble proviene de la bondad de nuestro Dios. Así que podemos ver la bondad y la grandeza de nuestro Dios en todo lo que Él ha creado. Alabado sea nuestro Dios, gloria sea su nombre por su bondad, porque bueno es Él y bueno en gran manera todo lo que ha hecho. En segundo lugar, podemos ver también la bondad de Dios hacia el pecador. El capítulo 5, versículos 7 y 8 de Romanos nos dice lo siguiente: porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabes que hay algo importante acá, interesante a poder meditar en ello, es que en el principio de todas las cosas, cuando Adán tenía una relación perfecta con Dios y Adán cae porque decide desobedecer a Dios, no vino inmediatamente la ira de Dios sobre él o sobre Eva. Dios pudo haber privado a todas las criaturas de todas sus bendiciones, de todo el consuelo que Él da o de todo el placer que Él ha provisto para cada una de sus criaturas. A pesar de toda la maldad que existe en el contexto de un mundo caído y de personas caídas, el bien sobresale. A pesar de las múltiples caídas, a pesar de las múltiples maldades, el bien sobresale. Hay más felicidad que desdicha. E incluso en los días más difíciles, en donde ya no podemos más, podemos experimentar un alivio, pues Dios nos ha dado la capacidad en su bondad de una mente que pueda adaptarse a las circunstancias y sacar el mayor provecho posible de tales situaciones. Y esta es la gran bondad de nuestro Dios. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Esa es la grandeza, esa es la bondad de nuestro Dios, que aún bendice a las personas caídas. Pero en tercer lugar, nos encontramos también con respuestas hacia la bondad de Dios, con algunas contradicciones. Muchas personas, cuando miran que todo va mal, que lo que hay a nuestro alrededor es muerte, maldad, mentira, hay daño, que las naciones se pelean unas con otras, cuando hay terrorismo, cuando nuestros gobernantes no saben qué hacer y todo parece injusticia, el abuso de menores, la muerte de personas inocentes, la pregunta es: ¿dónde está ese Dios bondadoso? Me habían hablado de un Dios de bondad, pero no lo veo por ningún lado.
Y los que piensan de esta manera no se dan cuenta que el hombre ha pecado contra la bondad de Dios al rechazarle. Y lo que no saben es que tendrán consecuencias. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 4 y versículo 6. Permítanme buscarlo un momentito. Romanos capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. ¿No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merecen sus obras. De tal manera que aquellas personas que dicen, ¿dónde está Dios y tanta maldad? Y no reconocen su bondad, porque lo que hace es rechazar su bondad, tendrán su pago, tendrán su consecuencia. Hasta ahora Dios ha frenado su ira, porque su bondad permanece, pero llegará el día en que hará justicia, condenando a todos los que hacen el mal, a todos los que engañan, a todos los que viven una vida desenfrenada y necia al no reconocer su bondad. Pero llegamos en cuarto lugar a la máxima expresión de su bondad. Jamás podremos ver más bondad que esta. Que cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos esperanza, para que Dios nos recibiera y nos adoptara como sus hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos suyos. Capítulo 1, versículo 12 de Juan dice que cuando nosotros creímos el Evangelio, ¿verdad? Y le aceptamos a Él y le recibimos, Él nos adopta como sus hijos. ¡Qué enorme privilegio, hermanos! Esa es la más grande expresión de su bondad. Enviar a su Hijo, a Jesucristo, para que tú y yo, que estábamos perdidos, tuviéramos vida, tuviéramos esperanza y ahora pudiéramos vivir para glorificarle y podamos vivir en esa bondad que también Él ha derramado en nosotros. Y es precisamente por medio del Evangelio que Dios expresa su bondad que trae salvación a la humanidad. Capítulo 2 de Tito, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y en este texto, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de bondad. Traduce bondad. Y toda bondad recibida de parte de Dios en la salvación no puede ponerse en duda su bondad. No puede ponerse en duda su misericordia. No podemos preguntarnos dónde está ese Dios tan bondadoso. Si cada día Él nos muestra su bondad. Si por medio de la obra de Cristo perfecta de la cruz y su resurrección, Él ha mostrado su bondad a ti y a mí, sacándonos de la esclavitud del pecado. Cuando antes, en otro tiempo, estábamos perdidos, estábamos sin esperanza. Esa es la maravillosa bondad de mi Dios, de tu Dios. Y hermanos, disfrutemos de su bondad. Pasamos a veces tanto tiempo enojados y algunos, tan necios que dicen estoy enojado con Dios. Pasamos tanto tiempo frustrados, quejándonos por las cosas, quejándonos de personas, quejando que porque el trabajo es muy pesado, el trabajo es muy duro, no hay dinero, esta situación es tremenda, hay tanta gente perversa y tanta gente mala. Pero si por un momento nos detenemos a meditar en su bondad, disfrutaremos y dejaremos de ser tan desagradecidos con nuestro Dios. Porque lo único que Él hace cada día es mostrar su bondad a ti y a mí desde el momento en que nos levantamos y respiramos. Desde el momento en que nos levantamos y podemos caminar y con nuestras manos trabajar. Y podemos ir cada día a nuestras camas y descansar. Seamos agradecidos, hermanos, y démosle gracias a nuestro Dios por su bondad que no merecemos. Sé que hay días difíciles. Sé que hay días pesados.
Sé que hay días de angustia donde no sabemos qué hacer. Pero si nuestros ojos están puestos en Cristo, si vivimos en el Espíritu, entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne que se oponen completamente a Dios. Algunos podrán pensar, hermano, pero yo intento vivir una vida piadosa, llena de bondad, llena de paz, de gozo, pero no puedo. Y bueno, la respuesta es esa, pues te intentas y ahí te vas a quedar intentando toda la vida. Pero para experimentar esta virtud debemos vivir, debemos permanecer, debemos ser llenos del Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Entonces, solamente así puede ser. Si llevamos vidas espirituales que cada día anhelan su palabra y se rinden a ella. En segundo lugar, vamos a la segunda parte de esta enseñanza. Y es que la bondad debe ser una virtud en todos los creyentes. Vamos a capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15 de Romanos, versículo 14. Pablo nos enseña en cuanto a la bondad, la cual era una característica por la cual los creyentes eran conocidos. Capítulo 15, versículo 14 de Romanos dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestar los unos a los otros. Fíjate, Pablo elogia la bondad de estas personas, porque era evidente en ellos, era evidente ante los ojos de los demás. Dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad. En este contexto, el significado de esa bondad es hacer el bien. Ahora, sabemos que la salvación no tiene nada que ver con buenas obras. Tú y yo no podemos hacer muchas obras buenas para obtener la salvación. La salvación la hemos obtenido por gracia. Pero bien dice Pablo en Efesios que las obras son necesarias en la vida del creyente, ahora que ha nacido de nuevo, ahora que está en Cristo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Pablo aclara que somos salvos únicamente por fe. Pero no debemos descuidar u olvidar o ignorar que nacimos en Cristo para hacer buenas obras. Dios espera que nuestras vidas le agraden, y por ello es importante que tú y yo día a día evaluemos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, cómo estamos nosotros, cómo están nuestras vidas, porque ellas son el reflejo de lo que hay dentro. Y eso lo dijo Jesús muy bien en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De tal manera que si yo no me estoy llenando del Espíritu, imposible voy a poder vivir esta virtud de la bondad. No va a salir de mi gozo, no va a salir de mi paz, sino que van a salir otras cosas. Si mi corazón está lleno del Espíritu, si mi corazón está lleno de su palabra, si estoy caminando cada día con Jesús, entonces lo que va a salir de mí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y tenemos en la Biblia un gran ejemplo. Ya dije que lo mejor que nosotros podemos encontrar en la Biblia es a Jesús. Pero tengo otro ejemplo acá de una vida piadosa, de una vida bondadosa, y es Bernabé, quien se dice en la Escritura que era un hombre bueno. Ahora vamos a simplemente mencionar algunos aspectos de su vida que nos llevan a ver la bondad de Bernabé hacia los demás. Dice la Escritura que Bernabé vendió sus pertenencias para ayudar a las personas más necesitadas de la comunidad. También ayudó a Pablo cuando Pablo llegó a integrarse al grupo de cristianos, y estos estaban con mucho temor, desconfiando de que él probablemente les iba a matar. Acuérdense que Pablo, antes siendo Saulo, perseguía a la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Bernabé, en vez de apoyar esto, lo que hizo fue arropar a Pablo y ayudarle en ese proceso para que Pablo fuera bien recibido por estas personas. También
Bernabé es enviado a consolar y animar a los creyentes en Antioquía. Fíjense todo lo que hace Bernabé. Ahora, Bernabé también fue compañero del ministerio del apóstol Pablo y fue un hombre usado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Si era una de las pasiones de Bernabé era compartir el evangelio a los gentiles. Pero también acuérdense cuando ellos tuvieron una discrepancia con Pablo porque Juan Marcos no estaba listo para el ministerio. Y Pablo dice, no está listo, no va a ir al viaje. Pero ¿qué hace Bernabé? En vez de seguir lo que Pablo sentía en ese momento, está bien, el apóstol Pablo creía esto, pero lo que hizo Bernabé fue recogerlo, ¿verdad? Y enseñarle a madurar para que estuviera listo al ministerio. Y mira esa bondad de Bernabé. Ayudó a los débiles, ayudó a los necesitados, alentó a personas afligidas, instruyó a personas inconsistentes o inconstantes, y predicó el evangelio a los perdidos. Hermanos, esta es la forma de bondad, de mostrar bondad por medio de buenas obras, de las cuales manifiestan que Cristo es el centro de nuestras vidas. El ayudar a las personas, el estar pendiente de las personas, el animar a las personas, el consolar cuando hay que consolar, el sacrificarse y renunciar a mí cuando debo renunciar y sacrificarme a mí, el ir y compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Eso es llevar una vida en bondad, practicando la bondad como fruto del Espíritu. Entonces, también en cuanto a esto, la carta de Santiago nos dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 14 y 18 de la carta de Santiago. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vaya en paz, calientes y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces dice Santiago acá, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, claro, no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de Cristo y derramada por medio de Cristo, pero el resultado de nacer en Cristo, de nacer de nuevo, es que tú y yo vamos a caminar en buenas obras, es que tú y yo vamos a caminar con una perspectiva de hacer el bien, no de destruir, sino de hacer el bien, de ayudar, de apoyar, de consolar, de animar y sobre todo de llevar las buenas nuevas de salvación, que es el mayor bien que tú y yo podemos darle a cualquier persona sobre la faz de la tierra. Ahora vamos a ver, pasando a otro punto importante acá en esta segunda parte de esta enseñanza, es ¿quién dirige toda esa bondad en nosotros? Es el Espíritu Santo. Ya vemos en la Escritura, en Gálatas capítulo 5, que ese es un fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. En capítulo 15 de Romanos, volviendo a ese texto, nos dice la Escritura que en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad. Pero también les dice, llenos de todo conocimiento. Entonces no es solamente estar llenos de mucha bondad, de querer hacer el bien, ¿verdad? Sino que también llenos de conocimiento, porque al estar llenos de conocimiento vamos a poder hacer el bien de manera correcta y eficaz en las manos o de acuerdo al plan y al obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos saber cómo hacer el bien, porque eso es necesario, que el Espíritu nos guíe y nos lleva a hacer la obra que Él quiere que hagamos. Y eso es muy importante. Vamos a mirar acá en Hechos para que ustedes se den cuenta, en capítulo 16, del versículo 6 al versículo 10. Nos dice lo siguiente: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante toda la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Entonces, lo que Pablo quería hacer era genial, compartir el Evangelio en Asia, pero ¿qué eran los planes de Dios? Eran otros, y el Espíritu le mostró que tenía otros planes para él. Aunque lo que él quería hacer era bueno, pues Dios tenía que guiarle y tenía que darle la sabiduría para hacer las cosas como Dios quería que las hiciera. Hermanos,
Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a hacer su voluntad, aun cuando estas sean buenas obras, ya que nosotros podemos estar haciendo cosas buenas, pero lejos de los propósitos de Dios. Recordemos que no se trata de lo que nosotros queremos hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer. Y para eso necesitamos estar llenos de conocimiento, conociendo su carácter, conociendo su plan, conociendo su voluntad, conociendo su carácter, para poder entender y discernir qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, para ello necesitamos nuevamente su palabra, porque por medio de ella nosotros conocemos el plan de Dios, su voluntad, para poder caminar en sintonía con Él. Pero por último también, aquí hablando del capítulo 15 de Romanos, esta bondad ayuda a que podamos ser de gran bendición y ayuda a otros. Dice la Escritura, nuevamente el versículo 14 del capítulo 15, en cuanto a ustedes, hermanos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, listos para hacer el bien, ¿verdad? Llenos de conocimiento y entonces capaces también de amonestar los unos a los otros. Entonces, alguien lleno de bondad, alguien lleno de conocimiento está listo, está preparado para ayudar a otro a que regrese de su error, a que regrese de su pecado, está listo para animar y levantar a otro y hacer esa maravillosa obra y el ministerio y encomienda de unos a otros. Es un error, hermanos, es un peligro para la persona, pero también para la iglesia, tratar de restaurar, de reparar o de traer a alguien sin conocimiento y sin estar lleno de bondad, pensando de pronto en nuestras propias capacidades o incluso a veces en nuestra superioridad espiritual. Por eso es necesario que cada persona, cada uno de nosotros esté lleno de bondad, esté lleno de conocimiento, pues lo que queremos es restaurar, lo que queremos es animar, lo que queremos es alentar, lo que queremos es soportar. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, o sea, ustedes que están llenos de conocimiento, ustedes que están llenos de bondad, restaurarlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, la bondad es un fruto del espíritu que impulsa al creyente en todo tiempo a hacer lo bueno, a hacer lo que es correcto, de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Pero también me da el discernimiento, ¿verdad? De ver la guía y la dirección en la forma en que Dios quiere por medio de su Espíritu que yo haga ese bien y que yo ejecute o aplique esa bondad en mi vida y a los otros. Tanto así, y el resultado o el fruto es que está preparado y capacitado para exhortar, animar, para ayudar a otros a que vuelvan a Cristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Están llenos de bondad, conocimiento para amonestar, para guiar, para animar, para exhortar. Querido hermano, estamos llamados tú y yo a ser llenos de Cristo, a crecer en Cristo, a ser llenos de su Espíritu, a ser controlados por Él a medida en que caminamos de esta manera con Dios. Y es la única manera en que tú y yo mostramos que somos de Cristo, que Cristo es el centro de nuestra vida, que realmente estamos caminando con Él y tenemos una vida piadosa. Ahora, vamos a terminar y vamos a concluir con algunas ideas que quiero que meditemos y pensemos en nuestros hogares, ahí con su palabra. Número 1, debemos dar gracias a Dios cada día por su bondad. Pensemos su bondad expresada en su creación, en la creación de los seres humanos, en la creación de los animalitos, en la creación de todo lo que Él provee en la tierra para alimentar, sustentar, proveer a las criaturas, a nosotros. Debemos ver la gracia de Dios y su bondad cada día en este mundo caído. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él da gracia, Él derrama su bondad sobre este mundo. Y en esa maravillosa salvación que nos ha dado en Cristo. El recordar que antes estábamos perdidos, que antes estábamos muertos, que antes no teníamos esperanza. Y Dios derrama su bondad. Es la máxima expresión de su bondad. Él da a su Hijo Jesucristo para que tú y yo estemos con Él. Para que tú y yo tengamos esperanza. Para que tú y yo tengamos nueva vida. Número 2, hermanos.
No te dejes abrumar por las presiones, por las circunstancias difíciles, por las pruebas de este mundo, por las cosas difíciles que puedas atravesar día a día o que estás viviendo actualmente. Piensa en su bondad, medita en la gran bondad de Dios que ya lo ha dado todo, ¿verdad? Y entonces se te va a pasar lo que tienes. Pues algo maravilloso es que Dios en su bondad, en su gracia, en su misericordia, no nos ha dado, hermano, lo que merecemos. Pero nos da más de lo que merecemos. Esto es algo impresionante. Él no nos ha dado lo que merecemos, pero sí nos da más de lo que merecemos. No te abrumes, no te vengas al piso, al suelo, por esas cosas que estás experimentando. Piensa en su bondad. Llena tu mente y tu corazón de la bondad y la grandeza de Dios. Que aunque todo esté pasando en contra tuyo, que aunque haya cosas malas a tu alrededor, que el trabajo es duro, sí, pero su misericordia y su bondad es para siempre, como vimos en el Salmo 136. Y en último lugar, hermanos, que seamos creyentes llenos de bondad y conocimiento para ayudar a otros. Que nuestra obra sea glorificar al Padre, que compartamos el Evangelio. Es el mejor bien que podemos hacerle a cualquier amigo, a cualquier vecino, a cualquier persona, a cualquier familiar. Es el mejor bien que podemos hacer. Es lo más bueno que tú y yo podemos hacer. Pero también que ayudemos a otros llenos de conocimiento, llenos de bondad. Vamos a ayudar a otros a seguir caminando con Cristo, a alentar y animar a aquel que está caído a que sea como Cristo. Tenemos personas que tienen un corazón duro, que se han apartado, que se han enfriado espiritualmente, que no quieren saber nada, que no se quieren integrar a la iglesia, que no quieren asistir a ningún grupo, que no quieren aceptar un discipulado, que no quieren aceptar una consejería, que tienen su vida hecha un caos. Bueno, estamos llenos de conocimiento, hermanos, de bondad que Dios ha derramado en nosotros para que podamos alentar, para que podamos exhortar a nuestros hermanos, para que podamos animarles y levantarles. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Así que no olvidemos la gran bondad de nuestro Dios. Su bondad, su misericordia, sus gracias son para siempre. No lo olvides, amigo y hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su bondad. Gracias por lo que Él ha hecho por medio de su palabra. Y deseo que esta idea, que meditemos en ella y que no salga de nuestro corazón, que no salga de nuestra mente, que podamos afirmarnos en ella, que podamos caminar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos permites en tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra penetra a lo más profundo de nuestro ser y revela lo que hay ahí, Señor. Y damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bondadoso. Y la máxima expresión de tu bondad se ve en la cruz, Padre, cuando dice a tu Hijo, tu único Hijo, para salvarnos, para rescatarnos, para que tuviéramos vida y vida en abundancia, Padre. Gracias por Cristo en nuestras vidas, porque gracias a tu obra en nosotros es que nosotros podemos caminar en tu Espíritu, Señor. Es que podemos ser llenos del Espíritu para que se manifieste en nuestra vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, Padre. Que podemos vivir conforme a tu voluntad, Señor, en esta nueva y maravillosa vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Oro que podamos perseverar, que podamos estar firmes, que no importa lo que esté pasando, que no importa lo que esté sucediendo, que nosotros podemos caminar en bondad, porque podemos ver tu bondad, podemos ver tu grandeza, mi Dios. Gracias, Señor, porque has expresado tu bondad cada día en nuestras vidas, Dios, desde el momento en que nos levantamos, el momento que vamos a nuestras camas nuevamente. Cada día cuando nos paramos y podemos usar nuestras manos, caminar y hacer nuestro trabajo, Señor, gracias, porque esa es tu bondad. Eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, y tu bondad es para siempre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios, y deseo que tú sigas haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, sigan disfrutando de este fin de semana. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo y les mandamos un gran abrazo. Bendiciones para todos. Chao, chao.